tanto para la Fundación Global Democracia y Desarrollo como también para la editorial Chunglo, de tenerlos aquí presentes en este pequeño conversatorio con un gran amigo y colega, Emil Chireno. Emil es el director del Consejo de Relaciones Internacionales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es docente universitario y pues al igual que yo maneja muy bien lo que son las relaciones internacionales y son los temas que realmente nos apasionan, ¿no? En esta ocasión venimos pues a tener un pequeño conversatorio con él sobre dos artículos interesantes que él ha escrito, uno sobre lo de pandemia y las relaciones internacionales y otro más reciente que es sobre la guerra y la pandemia. Entonces, Emil, cuéntanos un poco qué ha sido ese análisis de esos dos artículos, que son parte incluso de la revista Global en ediciones pasadas. Entonces, pues, te paso la palabra. Bueno, fue un placer para mí, gracias por estar aquí. Yo, en ese momento, cuando vimos el título del conversatorio, yo le decía a Stephanie que, bueno, un honor dialogar con Stephanie Rodríguez, porque también es una internacionalista a quien estimo y respeto mucho. República Dominicana, este es un área de estudio que tiene muy pocos adeptos, aunque hay muchos que se autodenominan expertos, pero adeptos son muy pocos realmente. Stephanie es una de esas. Y la idea del artículo original era porque conversáramos un poco sobre cuáles eran las consecuencias que iba a tener la pandemia del coronavirus en el orden geopolítico. O sea, quién iban a ser los ganadores, los perdedores, qué iba a pasar. Pero el mundo ha cambiado mucho desde que comenzó la pandemia. Y el artículo originalmente se publicó en ese momento. Sin embargo, ahora viene una disrupción nueva que llega en un momento donde todavía los efectos de la pandemia se sienten, que es la guerra en Ucrania. Y la consecuencia que va a tener la guerra de Ucrania en las relaciones internacionales es lo que yo creo que va a animar un poco el conversatorio. A grandes rasgos hay cuatro tendencias que se exponenciaron. La gente cree que la pandemia cambió todo para siempre, y realmente no cambió todo para siempre, sino exponenció tendencias que ya existían. Por ejemplo, con el teletrabajo, que no tiene nada que ver con relaciones internacionales, pero ustedes se han dado cuenta que ahora es mucho más común que las personas trabajen remotamente. Por eso no se inventó durante el COVID, eso venía ya ocurriendo. Lo propio pasó en el área de las relaciones internacionales. Cuando más se necesita multilateralismo, cuando más necesitamos cooperar para enfrentar la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Que los mecanismos de cooperación no dieron una respuesta satisfactoria. La OMS dio pena lo que pasó. Ustedes vieron lo que pasó con las vacunas y cómo una cantidad pequeña de países monopolizó la producción de vacunas y su consumo en desmedro de los países de menos ingresos. Eso venía ocurriendo en otro sentido desde antes de la pandemia, pero la pandemia lo que hizo fue que, si se quiere, lo elevó. Entonces la tesis central es que hay cuatro tendencias que ya existían y que se ven reforzadas. La primera es que existe un retorno a las fronteras. El tema de la frontera, el inmigrante, el extranjero, el que se beneficia de el gasto público sin ser un ciudadano. Aquí tenemos, ustedes saben, una situación con eso. No es un tema solamente de República Dominicana con Haití, es un tema global. En todos lados ahora mismo ser migrante no es fácil. ¿Por qué? Porque el gran coste que ha supuesto la pandemia para los países hace que los países sean menos generosos. Si yo tengo recursos finitos y yo tengo que gastarle en una población, yo voy a priorizar a mis nacionales sobre los extranjeros. Entonces esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es que hubo, y no sé si te parece que la desarrollemos conversando, que hay una especie de retorno a ese multilateralismo debilitado, la crisis del multilateralismo. Tenemos más de 2 décadas hablando de la crisis del multilateralismo y solo es peor. O sea, sobre todo en América Latina. Sobre todo en América Latina. Así es. Donde la integración realmente es muy débil. Ha habido intentos fallidos, pero no se ha logrado una integración como tal de la región. Así es. La tercera tendencia es un fortalecimiento del liderazgo autoritario en desmedro de la democracia. O sea, cuando hay crisis, cuando hay guerra, cuando hay situaciones excepcionales, las sociedades quieren respuestas rápidas, quieren respuestas contundentes, y por eso se están eligiendo líderes que se hacen decir fuertes, que se hacen decir efectivos, aunque eso signifique que algo que es imprescindible para la democracia se erosione, que es el debate, que es la oposición, que es el diálogo, el consenso. Así es. Y la última tendencia, se eligen democráticamente, pero su agenda es muy autoritaria. Muy autoritaria. Y la última tendencia es la rivalidad entre China y Estados Unidos se recrudece. Así es, se vuelve más latente. Se vuelve más latente. Entonces, esa era más o menos, a grosso modo, las 4 tendencias que yo pensaba que estaban ocurriendo. Respecto de la primera, sobre el tema de las fronteras,
Ustedes me imagino que recuerdan cuando se intentó aprobar, bueno, se aprobó, pero no con la mayoría que se pensaba, el Pacto Global de Migración, que en República Dominicana se armó todo un espectáculo mediático, porque eso significaba que teníamos que dar nacionalidad a todos los extranjeros ilegales que estaban aquí. ¿Tú recuerdas? Que fue hasta medio vergonzoso, en mi opinión, porque nosotros fuimos de los países que promovió la redacción del texto y a última hora abandonamos la firma por la presión política que tuvo el gobierno en ese momento. El tema de los migrantes es un tema ahora mismo bastante complicado. Sí, sobre todo en Europa. Sí. Y creo que con esto de la guerra entre Rusia, ¿no?, y esa invasión ucraniana se va a ver mucho más exacerbado ese tema de la migración en Europa. Sí, se incrementan los volúmenes, pero hay una crítica de lo que llaman hipocresía del Occidente, porque dicen, ok, entonces cuando son 1 millón de migrantes de Ucrania, entonces no hay problema, toda la generosidad del mundo. Pero si viene 1 millón de África, entonces ahí no pueden entrar. Exactamente. Entonces, eso genera obviamente mucha crítica que tiene base, claro, tiene base. Tiene fundamento. Mira, por ejemplo, lo que pasó, que no pasó desapercibido en los medios, pero te doy una señal. España ha mantenido siempre una relación tensa con Marruecos. No sé si ustedes conocen el problema que hay en el Sahara Occidental y el Frente Polisario, que es un grupo armado que se ha intentado separar del gobierno de Marruecos. Y lo ha hecho porque el terreno donde ellos viven, que es desértico y no hay nada, tiene las reservas de fosfato más grandes del mundo. El fosfato es un elemento indispensable para los fertilizantes, o sea, hay mucho dinero ahí. Bueno, pues España, hace 3 meses, de haber pasado durante 30 años, manteniéndose neutral, diciendo yo no apoyo ni al Polisario ni a Marruecos, porque entiendo que los dos tienen cierta legitimidad en sus planteamientos. Dice, ya nosotros apoyamos a Marruecos, no apoyamos al Frente Polisario. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué España da un giro tan brusco en su política respecto de los polisarios? Muy sencillo, ¿sabes lo hizo Marruecos? Para forzar que España cambiara de posición. Como Marruecos es una frontera natural de todos los migrantes que vienen del África subsahariana hacia Europa, le dijeron a sus oficiales migratorios, ok, vamos a dejar que pase todo el mundo y dejemos que sean los europeos que se encarguen de devolver a los migrantes africanos. Entonces ahí vuelve el ataque de mucha gente. Cuando se trata de migrantes africanos, Europa cambia su posición y es rígida. Pero con Ucrania, como hay más similitud hasta racial, porque son eslavos, entonces ahí sí, vamos a recibir 2 millones, no vamos a preguntar. Entonces, la migración está sufriendo un impacto muy importante. Yo creo que también la guerra de Ucrania trae otro elemento respecto de la frontera, que sí va a cambiar para mí, para siempre, la forma en que la economía funciona. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos dando cuenta que la interdependencia económica, que es la base fundamental de la globalización, o sea, la razón por la que podemos comprar jeans, celulares y todo barato, es porque las cosas se producen en los lugares donde sea más barato producir. La China, por ejemplo, Vietnam y tal. Asia en general. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una relación de dependencia o de interdependencia tan grande y hay una crisis, ahí tú te das cuenta que tú eres vulnerable. Mira qué pasó con COVID. Los 2 mayores productores de fármacos del mundo son China y la India. Cuando China y la India dijeron, momento, nosotros vamos a priorizar nuestros nacionales, se acabaron la vacuna para el mundo y los medicamentos. Entonces, ¿qué dicen los gobiernos europeos? Sobre todo porque son los países que también tienen la población grande. O sea, imagínate tú. Tiene la más grande del mundo. Entonces, ahí hay un tema. ¿Y cuál es ahora el nuevo paradigma comercial? Cadenas de abastecimiento resilientes. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a suplirme de un solo suplidor, yo voy a tener múltiples suplidores y voy a embarcarme en un término que está muy de moda ahora que se llama nearshoring. El nearshoring consiste en que si usted puede producir un bien que usted necesita cerca de su frontera, es mejor producirlo cerca aunque esté más caro que producirlo lejos aunque sea más barato. ¿Por qué? Porque si está cerca es menos vulnerable a las disrupciones de la economía mundial. Cuando los fletes suben de los barcos, por ejemplo, para traer un contenedor de cemento desde China, sube el precio del cemento y de varilla y de acero. Entonces eso es interesante porque analizando uno esto desde el Caribe, como caribeños que somos, eso es una oportunidad para la República Dominicana. Sí, eso es algo que también tú explicas muy bien en tu artículo y que me pareció sumamente interesante, de que como países como nosotros, que tenemos esa cercanía, ¿no?, con el grande del norte, Estados Unidos, pues deberíamos ver en qué aspectos y qué industrias podemos atraer para acá para que se pueda aquí hacer esa, ¿cómo diríamos?, esa fabricación, ¿no?, de artículos que necesita Estados Unidos y que necesariamente no lo tiene que ir a hacer en China o en otros países de Asia, sino que lo puede tener justamente aquí tan cerca en el Caribe. Exactamente, eso es una oportunidad que yo creo que hay que explotar. Ojalá que los dominicanos, aunque
busquemos la manera de explotar. Se nos prende el bombillo porque el mundo está cambiando y Estados Unidos aparentemente está dispuesto a pagar más siempre y cuando la fuente sea más segura. Entonces, ya no se trata, se invirtió un paradigma. Durante los 80 y los 90 y principios de la década de los 2000, el tema de la eficiencia económica era todo. Si un país puede importar todo y no producir nada y así tener acceso a productos más baratos, pues haga eso, como hace Chile y hace muchos países pequeños. Pero resulta que nos dimos cuenta que usted necesita tener alguito de industria nacional, alguito de producción agrícola y alguito de muchas cosas, porque si hay una crisis... Y muchos amigos alrededor. Y sí, sobre todo. Los amigos son los más importantes. Los amigos son los más importantes también. No, y creo que eso que tú dices de la escasez que se presenta cuando tú ves tensiones tan rígidas entre Estados Unidos y China, los sentimos países como nosotros en la República Dominicana, porque no sé si te has dado cuenta que en el mismo mercado nacional hay muchas cosas que nos hacen falta y que precisamente vienen de China. Y ahora mismo, con el tema de lo que está pasando en China, todavía muy latente lo de la pandemia, sobre todo en Shanghái, que está literalmente cerrada la ciudad, pues vemos que nos están faltando cosas aquí en el mercado nacional y que precisamente ni siquiera se sabe cuándo van a llegar o qué va a suceder. Entonces, eso es un tema bastante complicado. Muy complicado. Y mira con Rusia, por ejemplo, lo mismo, pero desde otra óptica. Rusia abastece más del 40% de las necesidades energéticas de Europa. Rusia está en guerra con Ucrania. Europa está unificada en contra de Rusia. Pero Europa se ha dado cuenta, especialmente Alemania, que depender tanto de un solo país es una amenaza a tu seguridad nacional, porque te puede cortar el abastecimiento de gas. Ya lo hizo ayer. Sí, bueno, a Bulgaria y a Polonia le cortaron ya el suministro de gas ruso. ¿Y qué pasó? Que ahora el precio de la energía se está disparando. Entonces los europeos están entendiendo, así como entienden los americanos que no pueden depender tanto de los chinos, que ellos no pueden depender tanto de los rusos para importar energía. ¿Y qué significa eso? Entonces que vamos a dirigirnos a un mundo donde no se trata de comprarle a quien me venda más barato, sino a quien sea mi amigo y a quien me quede cerca. Y eso significa solamente una cosa: todo va a ser más caro. ¿Por qué? Porque no se trata de comprar lo más económico, sino lo más confiable. Y lo más confiable no siempre es lo más económico. Si yo no tengo una buena relación con China, o China me queda muy lejos, como pasa con República Dominicana, por ejemplo, que traer un contenedor de China aquí, o sea, geográficamente hay un tema. Entonces, la globalización va a cambiar, en mi opinión, un poco, como una consecuencia de lo que está pasando en Ucrania y en la guerra. Para mí esa es una consecuencia que viene. Para mí eso es evidente que viene. Otra consecuencia es el tema del que dijimos ahorita, del multilateralismo. Da vergüenza que Rusia, siendo presidente del Consejo de Seguridad, lance una guerra. Y violando todos los cánones del derecho internacional. Y cuando los países que están ahí le dicen, pero ¿por qué usted está haciendo eso? No responde. Y cuando votan a favor de condenar a Rusia, Rusia vota en contra, y como Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, su decisión se impone sobre las demás. Eso es una locura. O sea, Naciones Unidas funciona con una arquitectura del 1945 en el año 2022. Por eso es que es una organización que se ha quedado desfasada. Lamentablemente no puede darle respuesta a la mayoría de los problemas que tiene el mundo. Y otro tema es el tema del autoritarismo. Putin siempre ha sido admirado por mucha gente, el más inteligente, el más sagaz, el que más ha hecho con poca cosa, el que tiene más pantalones, el que sale encima de un oso con una escopeta, se viste de militar, se monta en un helicóptero, maneja un submarino, o sea, lo más cercano que hay un superhombre. Y esa imagen de líder fuerte y rígido es una imagen que han admirado muchos gobiernos de derecha en Occidente. Pero se dio un autogol ahora con el error de Ucrania, porque es evidente que lo que está pasando en Ucrania ha afectado muy negativamente a Rusia. Sin embargo, eso no significa que los acólitos de Putin en las democracias de Occidente estén perdiendo, porque Víctor Orbán ganó unas elecciones hace 2 semanas en Hungría, el único líder europeo abiertamente pro Putin, y ganó otra vez las elecciones. Entonces el hecho de que el líder de la derecha populista esté pasando por una crisis no significa que la derecha populista esté pasando por una crisis. Nada que ver, son cosas separadas. Entonces sí hay, yo creo, que un tema bien delicado con la democracia. Y mira como Estados Unidos, por ejemplo, que siempre ha sido el ejemplo de nosotros en los últimos 300 años, es una sociedad altamente polarizada, lo sabemos. Así es. O sea, entonces para que la democracia pueda funcionar, tú por lo menos tienes que reconocer que es legítimo tener una oposición. Tú por lo menos tienes que reconocer que es necesario conversar con la oposición. Cuando tú entiendes que el opositor es un traicionero, que el opositor merece cárcel,
y que el opositor es menos que tú, es un subhumano, entonces ya la democracia está en peligro. No, y no hay que tampoco hablar diplomáticamente. Correcto. Entonces yo creo que esa es otra consecuencia lamentablemente negativa que ha traído la pandemia y que ha traído este conflicto militar. El tema de que la democracia para mí no es. Incluso cuando tú ves los apoyos que ha recibido Ucrania del mundo, si tú ves los países en función de la cantidad de habitantes que tienen, no la cantidad de países, en Naciones Unidas hay 193 estados reconocidos. Se pasó un voto en la Asamblea General hace como 2 meses, un mes más o menos, en el que el mundo entero condenó a Rusia supuestamente. O sea, creo que fueron 142 países votaron en contra de la guerra, diciendo que eso estaba muy mal. Pero luego de esa votación, muchos países como China y Rusia, perdón, como China y la India, que solamente China y la India tienen 2.300 millones de habitantes. Ok, países como esos se han mostrado muy neutrales. O sea, hay muchos países con alta población que es indiferente al tema de la guerra de Ucrania. Pues eso no significa que esa gente que están ahí están apoyando la invasión. No lo sabemos. Los indios como El que no ellos toca. No lo sabemos. No lo sabemos. El punto es que no lo sabemos. Entonces, la apoyes o no la apoyes, lo que parece es que eso no es, muchos países no, o muchas personas no sienten que eso es un problema propio. Exacto. Sienten que eso es una guerra lejana, que poco tiene que ver conmigo. Yo no sé dónde está Ucrania en el mapa. Yo no sé qué se habla ahí. Porque a mí tiene que importarme eso. La gente al final piensa con el bolsillo. Cuando le suben los precios, porque Ucrania produce trigo y ahora el trigo está más caro y el pan está más caro y el petróleo está más caro porque Rusia vende petróleo y le están poniendo sanciones. Entonces ahora me importa Ucrania un poco porque ahí yo estoy pagando un poco la consecuencia. Yo pensaba que según la ONU eran 198 países, tú me dices 193. No, yo creo que me confirme eso. 193. Yo pensaba que era 198. No. Está equivocado. Son 193. Quiero que revisen eso. Bueno, Búsquelo ahí en Wikipedia. O sea, en las Naciones Unidas se reconocen 193. Sí, lo que pasa es que hay territorios, es un tema de derecho internacional, hay territorios que no cuentan. Para que haya un Estado en derecho internacional, tiene que haber control del territorio, un territorio y un elemento que se llama el reconocimiento de la comunidad internacional. Si usted no cuenta con el reconocimiento mayoritario, hay una doctrina mayoritaria que dice que usted no es un Estado en el sentido tradicional. Entonces, hay territorios, como por ejemplo, Chipre está dividido en 2, el sur y el norte. En el norte, Turquía se inventó un país después de una ocupación que ellos hicieron en el año 1976 que se llama la República Turco-Chipriota. Ese país lo reconoce Turquía, creo que Rusia, no hay 10 países que reconozcan ese, pero ellos se consideran un Estado. Y creo que tienen 10.000 kilómetros cuadrados, menos que la mitad, como la mitad de Ciudad. Sí, es pequeñito, pero ellos dicen que ellos son un Estado. Ahora en Ucrania usted vio que en la región del Donbass hay 2 repúblicas que Rusia está reconociendo. Que reconoció Putin. Que reconoció Putin. Esos son 2 países, pero si dice él que son países, no, pero eso no está mismo incluso pasa con Palestina. Palestina no todos los países lo reconocen como un país. Sí, en Georgia pasó eso, cuando Rusia intervino en el 2008. Hay 2 regiones, Osetia del Sur y Abjasia, que son regiones separatistas que Rusia reconoce como país y tienen que presidente y todo. De hecho, uno de ellos envió un representante a la inauguración de Maduro, cuando Maduro. O sea que hay, entonces en el sentido tradicional lo que le quiero decir es, hay 193 estados. Hay otros territorios, usted puede sumar ahí 200, 3, 4, pero eso es debatible porque no son estados realmente, no tienen voto, no son reconocidos como tales. La joven allá habló ahorita, perdón, sobre tu artículo, ¿cómo leerlo? ¿Dónde? El artículo. En la revista global está el artículo. Yo se la ahorita le podemos dar el número, no lo recuerdo. Se publicó, fue el año pasado. 2495. Después le podemos mostrar, en ese se encuentra. Sí. Es un artículo muy buenas, sumamente interesante. Yo trato de publicar por lo menos 2 veces. La revista está saliendo ahora trimestralmente o bimensual. Trimestral. Yo publico por lo menos 2 veces al año porque esa revista tiene algo interesante y es que los artículos son en formato largo. No es un artículo de periódico de aquí del Diario Libre que le escribe 3 párrafos y son artículos, no. Son extensos, son de 7, 8 páginas. Hay un nivel de análisis un poco más profundo, hay un poco más de. Entonces, les recomiendo que la vean porque está muy bueno. Entonces, continúo. Pasamos por la crisis del multilateralismo, por el retorno a la frontera, por el auge del autoritarismo, China, Estados Unidos. Pero volviendo un poquito, antes de que tú termines con ese tema de la crisis del multilateralismo, a nivel ya global, ¿qué podríamos hablar sobre esa también auge del nacionalismo, sobre todo el nacionalismo europeo?
nacionalismo. Ahora, eso yo creo porque hay un secuestro mediático de la agenda nacionalista, porque tú puedes amar tu país, tú puedes ser un nacionalista en el sentido de querer que tu nación progrese, pero eso no significa que tú odies todo lo que implique cierta cooperación internacional. Lo que pasa es que ahí hay un tema de mucha tergiversación política. Sí. Y la democracia funciona así. Tú dices, gracias a Dios que no ganó Marine Le Pen, pero si aquí hubiese un acólito de Marine Le Pen, se para y te dice, Bueno, claro. porque esa es la democracia, o sea, hay que respetar eso. No somos tú y yo de esa área, no somos de lo que representa, ¿no? Su partido. A mí lo que me preocupa, y no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, es que personas inteligentes, estudiadas, de buena posición, que viven bien, a veces se rehúsan a hablar con el del partido opositor porque entienden que no hay nada que hablar. O sea, los demócratas y los republicanos. Tengo muchos amigos demócratas y muchos amigos republicanos. Y yo tengo amigos demócratas, abogados exitosos, que dicen que ellos no pierden su tiempo conversando con un vecino que votó por ellos. Y le explico, bueno, pero ese vecino tuyo es un ciudadano igual que tú. Y en la guerra de las ideas hay que respetar las ideas. Uno no puede condenar al ostracismo al que piense distinto. Así es. Y eso es algo de lo que peca tanto los nacionalistas como la extrema también progresista Así norteamericana. es. O sea, en los dos lados se da eso, no solamente del lado de la derecha. Entonces yo sí creo que, como tú bien señalas, hay una relación bastante sólida entre el auge del nacionalismo y la crisis del multilateralismo. Y esa crisis no es solamente de nacionalismo. No, y también tú mencionaste algo ahora muy importante, o sea, es una cantidad de una generación de jóvenes que se ven inclinados por esta extrema derecha, porque por el mismo Estados Unidos una gran cantidad de jóvenes todavía se identifican con lo que representa Trumpism, el movimiento, ¿no? que apoya a Trump y que quieren verlo de vuelta a una Casa Blanca. Entonces es como tú dices, hay que sentarse porque ¿por qué quieres votar por él? ¿O qué te identifica? ¿O qué tú entiendes que él representa? ¿O qué, sabes, como que qué representa para la sociedad? Y es como tú dices, hay muchos que son o de extrema derecha o de extrema izquierda que no les interesa tener un diálogo y no les interesa sentarse. Entonces ahí se rompe la democracia. Ahí se rompe la democracia. Porque la democracia necesita diálogo necesariamente para poder funcionar. Así es. Entonces sí hay esa crisis. Y lo otro es la relación entre China y los Estados Unidos, que es una relación de mucha tensión. China cada vez es más asertiva, cada vez más confiada de sí misma en muchos de sus planteamientos. Y eso supone obviamente un reto para lo que hemos conocido como la Pax Americana, la idea de que la estabilidad que ha vivido el mundo en los últimos 50, 60 años es producto de esa fortaleza militar norteamericana. Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, eso es indudable, y lo seguirá siendo por muchos años, mucho más poderoso que China en ese sentido. Pero las guerras modernas no se ganan solamente con grandes ejércitos, sino con grandes economías y con también tienes el tema de ciberseguridad. de ciberseguridad. Tú puedes simplemente atacar directamente a los Estados Unidos sin necesidad de armas. Mira cómo, por ejemplo, puedes afectar el core de lo que son sus instituciones. Sin armas. Sin armas. sin armas. Y la guerra simétrica. O sea, mira cómo Ucrania ha podido, con poco, hacer frente a un ejército como el ruso. Así es. O sea, ya los grandes ejércitos no son esa gran cantidad de tanques de guerra y grandes cantidades de aviones. Las capacidades cibernéticas, como tú bien las planteas, son muy importantes. El hecho de que tú tengas una industria de seguridad nacional fuerte, propia, es muy importante. Y China tiene esas cosas. Sí. Tiene una capacidad cibernética muy fuerte, una industria de defensa creciente, unas capacidades militares crecientes. Entonces tenemos que prepararnos para un mundo donde indudablemente no solo es multipolar, porque eso está quemado ese tema, sino que volvemos, si se quiere, a una especie de bipolaridad. Porque aunque vivimos un orden multipolar, porque hay muchos polos de poder, la realidad es que hay dos grandes polos de poder. Esa es la realidad. Aquí son China y Estados Unidos. Entonces nada, yo creo que el tablero geopolítico, luego de la pandemia y con la guerra de Ucrania, se está reorganizando un poco. Vamos a un mundo multipolar, vamos a un mundo menos globalizado, vamos a un mundo donde las cosas van a ser más caras, todo va a ser más caro, la energía va a ser más cara, los celulares van a ser más caros, todo. Porque si las cadenas de producción que expliqué al principio no se construyen en función de lo que resulta más barato, sino de lo que resulta más seguro, entonces tú estás perdiendo uno de los elementos fundamentales del capitalismo, que es la ventaja comparativa. Se supone que produce algo el que lo produce más barato. Si usted produce aguacate más barato que el vecino, usted será el que venderá aguacate. Pero ya el vecino se da cuenta que si él le compra todos los aguacates a usted, el día que usted y él tengan un problema comercial, él no va a comer aguacate. Entonces él va a decir, mira, yo voy a producir aguacate aunque me salga un poquito más caro, porque yo tengo una relación de dependencia que me preocupa. Eso va en contra de la lógica de la globalización. Y yo creo que ese es un cambio que para mí llegó para quedarse.
Entonces, sé que es un poco sombrío hablar así del futuro. Pero bueno, los grandes cambios se ven al principio sombríos y quizás al final no lo son. Pero eso es lo que yo veo ahora mismo. ¿Y qué podemos esperar en este conflicto en Ucrania? ¿Qué pensarías tú? Porque también lo que veo un poquito de que no hay un liderazgo de Occidente que le pueda hacer frente a Putin así, porque simplemente se ha sentado de Europa, Macron se ha sentado en varias ocasiones con Putin. No sé muy bien la posición que ha tenido en la administración de Biden o cómo ha llegado a ejercer una presión sobre Putin más allá de las sanciones económicas. Entonces, ¿cómo visualizas tú de que podría ser el desenlace si se quisiera decir pronto de esta guerra que estamos viendo? Bueno, si yo tuviera una bola mágica, yo viera los números de la loto y lo jugara toda la semana, el día. Pero una opinión informada, es que esto primero no va a terminar rápido. A mí me luce que esto se va a prolongar más de lo que nosotros pensamos, porque a pesar del coste económico que supone esta guerra para Rusia, la verdad es que Europa sigue comprando petróleo, sigue comprando gas de Rusia porque lo necesita. Entonces Rusia tiene la capacidad, a pesar de que se ha manejado malísimo militarmente, más de 15.000 soldados muertos. Eso es, para que ustedes tengan una idea comparativa, en 2 meses han muerto más soldados rusos que lo que murieron cuando Rusia ocupó Afganistán por más de 10 años, en 2 meses. Eso para un ejército que se hace llamar, claro, es algo que es cuestionable eso. Bueno, sí, hasta cierto punto podría ser hasta vergonzoso. Es vergonzoso. Pero también viene el otro tema. Pero ¿qué tanto podría aguantar Ucrania y sus soldados? Yo creo que si Occidente continúa con el nivel de apoyo de armas, eso va para largo. Va para largo. Yo no te puedo decir cuánto tiempo, pero va para largo. Porque es que comenzaron dándole los famosos misiles antitanque y antihelicópteros, pero ya están mandando artillería, tanques de guerra, aviones de guerra. Es triste, porque nadie quiere que la guerra... Pero la realidad es que si tú estás armando una parte y la otra parte está armada, la guerra se va a prolongar. O sea, es lo lógico. Entonces yo veo que se va a prolongar. Yo creo que la OTAN, que el mismo Macron le dijo hace 3 años que estaba muerta tenía muerte cerebral, que no servía para nada, la OTAN encontró una razón de ser. Europa de nuevo se siente insegura y está entendiendo que tiene que gastar más en su defensa. Mira lo que hizo Alemania. Alemania hizo un fondo único, una cosa que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, de 100.000 millones de euros para comprar armamento. Eso es porque ellos entendieron que ellos necesitan tener capacidad de respuesta y no depender solamente de los Estados Unidos. No, y también que tú estás, como que dice, lidiando con una figura que es muy ambigua, porque Putin al final tú no sabes si solamente terminaría ahí en Ucrania. ¿Qué pasa si quiere luego otros países que ya pertenecen a la Unión Europea? ¿Qué pasa si se va un poco más al norte? Sí. Entonces, creo que también por ahí viene esa necesidad de Europa de querer, obviamente, pues, mira, debemos hacer una inversión mucho más militarmente, ¿no? Para sentirnos mucho más seguros. Y nuevos miembros en la OTAN también. Finlandia ahora quiere ser miembro de la OTAN, Finlandia comparte frontera con Rusia. Y Suecia quiere ser miembro de la OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque se están dando cuenta que necesitan unirse para poder, por lo menos, presentar una defensa creíble ante un país tan grande y tan poderoso como lo es Rusia. Yo creo que Rusia sale debilitada de esta guerra, significativamente, no solamente por el coste económico para el país, sino porque las sanciones han hecho que la élite joven, los programadores, los que trabajan en la industria de la tecnología emigren. Una historia que no se ha visto, la gente nada más habla de los millones de ucranianos que se han ido, pero de Rusia se estima que han salido más de 350.000 personas en los últimos 3 meses. Y no son personas pobres que se lo está llevando quien lo trajo. Es una clase profesional formada que no puede, una fuga de cerebro, no puede operar bajo un régimen de sanciones tan severo como el que se le ha impuesto a Rusia. Así es. Entonces creo que Rusia sale debilitada, pero creo también que Occidente cometió muchos errores que eventualmente la historia los va a juzgar. Y el principal fue hacerle creer a Ucrania que si se daba una guerra, ellos vendrían inmediatamente en su defensa. Eso no ocurrió. Eso ocurrió después que iniciaron las acciones bélicas. Y por eso han muerto miles de personas. O sea, por la falta de compromiso inicialmente con ese país, han muerto miles de personas. Pero la consecuencia más importante de todo, en mi opinión, es que la globalización se está repensando. Incluso el consumo de energías renovables, eso es algo interesante, ahora lo están pintando como un tema de seguridad nacional, los europeos. Porque si yo consumo menos petróleo de Rusia, si yo consumo menos gas y utilizo fuentes renovables como la energía eólica o la energía solar, yo tengo más independencia.
Entonces eso es interesante. ¿Quién pierde? También el cambio climático. Lamentablemente, el problema más grande que tiene la humanidad, que es que probablemente el clima cambie y mucha gente, millones mueran, ya es un problema prioridad Z. ¿Por qué? Porque la prioridad primera es que hay inflación, la prioridad primera es que la gasolina está cara, la prioridad primera es que hay una guerra. Nadie está pensando en el medio ambiente. Claro, vuelve la agenda del cambio climático, como tú dices, hacia atrás otra vez. Lamentablemente, O se paraliza. y la madre tierra no tiene que ver con No eso. tiene que ver con eso. Los ciclos de cambio siguen ocurriendo, que los humanos estemos matando es justificable. Es injustificable como lo fue, en mi opinión, que los americanos lo hicieran en Irak. Como lo fue, en mi opinión, que los americanos... es que no hay un ejemplo exitoso, moderno, no lo hay, de una potencia que ocupe y que logre efectivamente destruir la identidad propia del territorio ocupado. Esa identidad siempre sigue. Y aunque el territorio ocupado no sea un estado, mire el caso de los kurdos, por ejemplo, en Turquía. Kurdistán es un país. Hay una región en el sur de Turquía que tiene mayoría kurda. Ellos siempre han querido ser un estado. Turquía los oprime, pero son parte de Turquía hoy. ¿Usted cree que esa gente son felices? No son felices. Entonces la historia podrá haber juzgado como exitoso el que usted logre dominar por la fuerza a una nación, pero esa nación usted nunca podrá decir que enteramente va a ser asimilada, porque por la fuerza nunca. El ser humano, si hay algo que fortalece la identidad del ser humano, es eso, es que te imponga desde fuera. Porque un soldado de Ucrania tiene muchísimo más motivación de morirse en el campo de batalla que uno de Rusia, porque el Ucrania entiende que si él pierde, lo que se va a desaparecer es su identidad, es su territorio. O sea, el deseo de luchar, cuando es tan fuerte lo que está en juego, siempre va a favor del pequeño, del débil. Entonces, no hay justificación, en resumen, no la hay. Y si se la están justificando aquí, dígale muchas gracias. Así lo quieran vender, como que es una forma de Rusia, ¿no? Blindar sus fronteras de un posible ataque, ya sea de Estados Unidos o de otro país europeo. Pero igual es como dicen, que no hay ninguna razón que justifique una invasión hoy en día en el 2022 a un país. Y todos pagamos el precio. Todos lo pagamos. La guerra no lo conviene a nadie. En un mundo tan globalizado, donde cuando un mercado desaparece o un producto está bajo sanciones, todos pagamos las consecuencias. Mire República Dominicana. Este es un país hermoso, yo amo mi país, hermosísimo y no lo dejaría nunca. Pero nosotros tenemos unos problemas naturales muy complicados. Aquí no hay combustible fósil, nosotros tenemos que importar combustible. Y eso no lo vamos a cambiar porque eso fue lo que nos dio la tierra. Ese es un pedazo de tierra. Y ahí no hay petróleo y no hay gas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sube el precio del combustible, nosotros estamos pagando una consecuencia severa. Así es. Y déjenme decirle algo, las consecuencias económicas en el precio de la comida, nosotros no lo estamos viendo todavía. Lo peor es en 2023, porque el abastecimiento, por ejemplo, de trigo, que Rusia es el número 1 del mundo y Ucrania el número 2, ya la cosecha la habían vendido. O sea, la escasez va a venir cuando toda esa cosecha vendida se acabe. Y mire que aún habiendo disponibilidad, la especulación es alta. ¿Y cómo nosotros, una isla en el medio del Caribe, puede realmente enfrentar una situación como esa? Es difícil. Es difícil. Entonces, los dominicanos deberíamos ser los primeros que nos pongamos esa guerra. Y con un lobismo que tampoco, realmente no tenemos un lobismo fuerte en las grandes global arena. En el mundo. En el mundo, exacto. Sí, nosotros no tenemos realmente vamos a salir, yo creo que la relación de Dominicana con Estados Unidos se va a fortalecer. Ya es muy buena, pero creo que se va a fortalecer más porque nosotros necesitamos a ellos, pero ellos necesitan producir más cerca de su frontera. Y ya nosotros somos suplidores importantes, no sé si ustedes sabían eso, de muchos insumos. Por ejemplo, la industria farmacéutica, equipos médicos. Nosotros somos en el Caribe el número 1. Esta es una oportunidad para que los dominicanos exploremos cómo seguir atrayendo el máximo de inversión posible de Estados Unidos, porque ahora las empresas van a querer producir cerca. Yo soy abogado, aparte de este tema que me fascina, que es el que me quita el sueño. Y le puedo contar un caso simple que vi la semana pasada. Mi oficina trabaja con una zona franca aquí. Resulta que los americanos ahora, después de la pandemia, están exigiendo que para poder vender textiles en Estados Unidos, la zona franca cumplen con unas certificaciones muy específicas que ellos la dan muy selectivamente. Entonces esa certificación tiene un nombre que no recuerdo ahora. Si usted no la tiene, aunque usted produzca, por ejemplo, una ropa interior a $1, esa ropa interior no puede entrar a Estados Unidos. ¿Pero por qué los americanos hicieron eso?
Porque se dieron cuenta que los productores textiles más grandes del mundo en escala y más baratos son los chinos y los asiáticos. Entonces las fábricas de textiles en Asia no le dan la certificación, pero sí se la dan a los dominicanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene un inversionista, que fue lo que yo vi, a comprar una zona franca, aunque la zona franca esté quebrada, como esa zona franca está autorizada para venderle al mercado americano, nada más por tener ese permiso, aunque esté quebrada la zona franca, vale todo el dinero del mundo. Porque lo que vale es el acceso al mercado americano. Entonces nosotros somos privilegiados en ese sentido. Tenemos que aprovechar eso. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que aprovechar eso los dominicanos. Bueno, habría que ver qué agenda vamos a llevar a la Cumbre de las Américas que se celebrará este año, creo que es en junio, ¿no? Junio, sí. En junio, y a ver también qué tiene pensado la administración de Biden para América Latina, porque creo que es una región que nos tienen un poco olvidado desde hace mucho. Ay, sí. Entonces, vamos a ver. Bueno, pero nada, agradeciendo que todos nos acompañaran esta tarde a hablar brevemente de estos dos interesantes artículos que ha escrito Emil Chireno para la revista Global. Y pues nada, tienen acceso a ellos a través de la revista que tenemos aquí dentro del stand de aquí del editorial y de Funglode. Y bueno, pues deseándoles una feliz tarde a todos y gracias.